En el tranquilo pueblo de Villasol, rodeado de montañas y ríos, vivía un hombre al que todos conocían como Don Elías. Su figura encorvada y su barba gris lo hacían parecer mucho mayor de lo que realmente era. A pesar de ser parte de la comunidad, era un misterio para todos. Nadie recordaba cuándo había llegado ni de dónde venía. Parecía haberse materializado un día cualquiera, como un fantasma sin pasado. Don Elías era amable y siempre dispuesto a ayudar, pero su mirada, aunque cálida, se perdía en el horizonte como si buscara algo que nadie más podía ver. Los aldeanos lo respetaban, pero también murmuraban a sus espaldas. Porque un hombre así vivía solo, apartado, en una cabaña junto al bosque. Algunos decían que había sufrido una gran pérdida, otros, que huía de su propio pasado. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano a su hogar, Don Elías encontró un pequeño libro, cubierto de musgo, medio enterrado entre las raíces de un viejo roble. El cuero de la tapa estaba desgastado, y las páginas, amarillentas, pero lo que más llamó su atención fue que su nombre estaba grabado en la primera página, Elías Montero. Su mano tembló al leer esas palabras, como si algo dentro de él quisiera despertar. Llevó el libro a su cabaña y comenzó a leerlo. A medida que avanzaba por las páginas, fragmentos de recuerdos perdidos comenzaron a resurgir. Un hogar en una ciudad lejana, una familia, una vida que había olvidado por completo. El libro, que resultó ser un diario, contaba la historia de un hombre que había vivido muchas vidas, viajado a muchos lugares, amado y perdido más de lo que podía soportar. Cada página revelaba un pedazo de su historia. Había sido profesor en una universidad prestigiosa, había perdido a su esposa en un accidente trágico, y el dolor lo había consumido al punto de olvidar quién era. Había vagado sin rumbo durante años, hasta que llegó a Villasol, donde decidió comenzar de nuevo, dejando atrás su identidad y su dolor. Con cada palabra, Don Elías se reconectaba con su pasado, pero también comprendía por qué lo había olvidado. Era un pasado lleno de belleza y amor, pero también de una pena que lo había destruido. Cuando terminó de leer la última página, sintió un peso caer de sus hombros. Había recordado, sí, pero también había sanado. Esa noche, Don Elías encendió un fuego en la chimenea y arrojó el libro a las llamas. Observó cómo las llamas consumían las páginas, liberando el pasado en forma de humo. Ahora sabía quién era, pero no necesitaba aferrarse a esos recuerdos. Había hecho las paces con su historia y, por primera vez en muchos años, sintió la verdadera libertad. Al día siguiente, cuando los aldeanos vieron a Don Elías en la plaza, notaron algo diferente en él. Ya no llevaba el peso de los años en sus hombros, y su sonrisa era más luminosa, como si un nuevo comienzo brillara en sus ojos. Nadie sabía qué había cambiado, pero todos sintieron que el enigma de su vida ya no era un misterio oscuro, sino una historia de redención y esperanza. Y así, el pasado olvidado de Don Elías se convirtió en un nuevo presente, uno que la abrazó con el corazón ligero, listo para vivir el resto de sus días en paz.